Antes de comenzar con el relato profundo y detallado, quiero dirigirme a ti, lector o lectora fiel. Si te interesa el periodismo de investigación, las historias humanas detrás de las grandes figuras públicas y el análisis que no encontrarás en otros medios, te invito a suscribirte a nuestro canal, dar un like a este artículo si te conmueve o despierta tu curiosidad, y sobre todo a compartirlo con tus amigos y contactos. Solo así lograremos que más personas puedan acceder a estas reflexiones y descubrimientos. Cada clic, cada comentario y cada gesto de apoyo nos motiva a seguir adelante y a construir juntos un espacio de diálogo y de verdad. Adela Micha, reconocida periodista mexicana, ha vivido gran parte de su carrera bajo los reflectores de la televisión y la radio, enfrentando con firmeza la exigencia del público, los cuestionamientos de sus colegas y la constante transformación del periodismo en la era digital. Sin embargo, lo que pocos esperaban es que, a los 62 años, su vida privada y emocional se convirtiera en tema de debate. La declaración tajante que hizo recientemente, afirmando que Maca Carriedo no es su amiga, sacudió tanto a seguidores como a críticos. Esta frase corta pero demoledora no solo revela un distanciamiento personal, sino que también pone de relieve los matices complejos de las relaciones en los medios de comunicación, donde la lealtad y la traición se entrecruzan con la exposición mediática. La amistad entre Adela y Maca parecía durante mucho tiempo un vínculo sólido, cercano y sincero. Compartieron espacios profesionales, proyectos en común y momentos que ante las cámaras daban la impresión de complicidad absoluta. Para el público, verlas juntas era percibir la imagen de dos mujeres fuertes, modernas y auténticas, capaces de apoyarse mutuamente en un mundo competitivo. Sin embargo, detrás de los reflectores, la historia parecía tomar un giro distinto, marcado por diferencias, silencios incómodos y heridas que fueron acumulándose hasta llegar a un punto de no retorno. Exploraremos con detalle cómo se forjó esa relación aparentemente inquebrantable, cómo empezó a agrietarse poco a poco, y cuáles fueron los primeros signos de que la confianza se estaba resquebrajando. Analizaremos no solo los hechos, sino también los matices emocionales y sociales que influyen en la manera en que figuras públicas como Adela Micha viven y enfrentan sus decepciones personales. Cuando Adela Micha abrió su espacio digital, La Saga, lo hizo con la intención de crear un periodismo diferente, más libre y menos limitado por las rigideces de la televisión tradicional. Fue en este contexto donde Maca Carriedo se integró como una presencia fresca, joven y disruptiva. Maca aportaba un estilo irreverente, cercano a las nuevas generaciones, que contrastaba con la experiencia y el peso periodístico de Adela. Juntas formaban un dúo que rápidamente cautivó a la audiencia. Los programas en los que aparecían solían estar llenos de risas, complicidad y comentarios que hacían pensar en una amistad genuina. El público no dudaba en comentar en redes sociales frases como «Se nota que se quieren», «Son como hermanas». Adela y Maca son el ejemplo de cómo dos generaciones pueden unirse. Durante un tiempo, esa percepción se consolidó como una verdad incuestionable, pero la realidad, como suele suceder, era más compleja. La admiración mutua existía, sin duda, pero también había tensiones, diferencias de carácter y maneras opuestas de enfrentar la fama y el poder mediático. Uno de los factores que lentamente empezó a marcar la relación fue la diferencia generacional. Adela Micha, con décadas de trayectoria, había construido una reputación basada en la seriedad, la investigación y el respeto a las formas periodísticas. Maca, en cambio, representaba la voz de una generación que buscaba romper con estructuras, hablar sin filtros y apelar directamente al público desde la irreverencia y la informalidad. Al inicio, esa diferencia fue vista como una virtud. La seriedad de una complementaba la frescura de la otra. Sin embargo, con el tiempo, lo que en un principio parecía complementariedad, se transformó en contraste irreconciliable. Adela comenzó a sentirse desplazada en su propio espacio, mientras Maca ganaba protagonismo entre la audiencia más joven. Las comparaciones se hicieron inevitables.
Algunos seguidores comentaban que Maca era la verdadera estrella del show, mientras que otros defendían la jerarquía de Adela como pionera y mentora. Esa dualidad fue sembrando un terreno fértil para la competencia velada, algo que en relaciones tan públicas suele ser devastador. Las primeras señales de fractura no fueron evidentes para el público en general, pero sí para los más atentos. En ciertas entrevistas y transmisiones, la complicidad de antes parecía forzada. Las interrupciones mutuas, los silencios incómodos y las respuestas cargadas de ironía empezaron a ser más frecuentes. En varias ocasiones, los seguidores de la saga señalaron que Adela parecía molesta por ciertos comentarios de Maca, mientras que ella respondía con sarcasmo o bromas que, lejos de relajar el ambiente, lo tensaban más. El distanciamiento no se limitaba a la pantalla. En eventos sociales comenzaron a aparecer por separado, y las fotos conjuntas, antes comunes en redes sociales, se volvieron escasas. La narrativa de amistad inseparable empezó a resquebrajarse. Según fuentes cercanas al círculo mediático, la gota que derramó el vaso fueron una serie de comentarios que Maca habría hecho en espacios externos, donde cuestionaba algunas decisiones de Adela y se atribuía más protagonismo en el éxito de la saga. Para Adela, que siempre había valorado la lealtad y la discreción, esos gestos fueron interpretados como traición. No era solo una diferencia profesional, era sentir que alguien en quien había confiado plenamente le había dado la espalda. El dolor, en estos casos, va más allá de lo laboral. Es un dolor íntimo, que toca fibras personales y emocionales. Durante mucho tiempo, Adela eligió el silencio. No respondió a los rumores, no desmintió ni confirmó nada. Pero el silencio acumulado se convierte, tarde o temprano, en un grito contenido. Y ese grito llegó en la forma de una frase clara, firme y sin matices. Maca no es mi amiga. Con esas palabras, Adela no solo cerró un capítulo, sino que también envió un mensaje contundente a quienes aún insistían en verlas como un dúo inseparable. El público, sorprendido, debatió intensamente en redes. Algunos apoyaron a Adela, otros defendieron a Maca, y muchos se preguntaron qué había ocurrido realmente tras bambalinas. El caso Adela Maca abre un debate más amplio. ¿Qué significa la amistad en el mundo de los medios de comunicación? ¿Es posible construir vínculos genuinos cuando todo está bajo la mirada del público y las métricas de popularidad? ¿O las dinámicas de poder y competencia inevitablemente terminan erosionando la confianza? La respuesta no es sencilla. En un entorno donde la imagen lo es todo, donde cada gesto puede ser interpretado, grabado y viralizado, mantener una amistad auténtica se convierte en una tarea casi heroica. Lo que Adela revela con su confesión es la vulnerabilidad de las relaciones humanas, incluso en las figuras más fuertes y experimentadas. Cuando Adela Micha rompió el silencio y pronunció con firmeza la frase «Maca no es mi amiga», no lo hizo en un espacio cualquiera. Fue en una entrevista cargada de tensión, un momento en que la periodista parecía cansada de guardar silencio. Y esas palabras, más allá de su brevedad, detonaron un efecto dominó que se propagó rápidamente por los medios de comunicación y las redes sociales. Analizaremos cómo estalló la tormenta mediática, qué dijeron los seguidores y detractores de ambas, cómo reaccionó Maca ante la declaración, y qué significa este episodio dentro del panorama más amplio del periodismo y el entretenimiento en México. Las primeras horas tras la declaración fueron un hervidero de titulares. Adela Micha pone punto final a su relación con Maca. Del cariño al desencuentro, Adela y Maca ya no son amigas. Traición, dolor y silencio roto. El drama detrás de la saga. La prensa del corazón, acostumbrada a magnificar los conflictos, no dudó en presentar la noticia como un escándalo, mientras los medios especializados en televisión lo enfocaban como un quiebre profesional. Pero en ambos casos, lo que unía las narrativas era el asombro. La aparente amistad se había convertido en decepción pública. Los programas de espectáculos dedicaron bloques enteros a especular sobre las razones del distanciamiento.
Algunos recordaban gestos antiguos, entrevistas donde el tono entre ellas parecía ríspido o declaraciones ambiguas que, en retrospectiva, adquirían un nuevo sentido. En plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, los hashtags relacionados con Adela y Maca se volvieron tendencia. El público se dividió en dos bandos. Los que apoyaban a Adela sostenían que, como mujer con trayectoria y experiencia, tenía derecho a poner límites y a expresar su dolor sin tapujos. Para ellos, Maca se había aprovechado de la plataforma de Adela y luego había dado la espalda. Los que defendían a Maca argumentaban que ella había aportado frescura y relevancia al proyecto y que Adela no había sabido aceptar los cambios de los nuevos tiempos mediáticos. Los neutrales y curiosos, que simplemente querían saber los detalles ocultos, los chismes no revelados y los motivos exactos de la ruptura. Los memes, como suele suceder, también jugaron un papel importante. Circulaban imágenes de programas pasados donde ambas reían juntas, acompañadas de frases irónicas como «Cuando dices que son tus amigas pero en realidad solo esperan que te caigas». La cultura digital convirtió la ruptura en un espectáculo viral. Aunque en un inicio Maca Carriedo optó por no contestar directamente, con el paso de los días comenzó a dejar entrever su postura en entrevistas y publicaciones. Sus palabras no fueron tan contundentes como las de Adela, pero sí dejaban claro que se sentía dolida por la forma en que había sido expuesta. En un programa de radio, dijo algo que fue interpretado como indirecta. La gente cambia, y a veces lo que parecía una amistad resulta que solo era una relación laboral. Muchos lo vieron como un intento de suavizar la tensión, otros como un reproche velado. Lo cierto es que, al no dar una versión detallada, dejó espacio para la especulación. Y en el mundo mediático, el silencio se llena rápidamente de teorías, hipótesis y rumores. Uno de los análisis más recurrentes en torno a la ruptura es la diferencia de generaciones y estilos de vida. Adela representa una visión del periodismo tradicional, donde la lealtad, la ética y el prestigio profesional son valores centrales. Maca, en cambio, encarna la era digital, donde la rapidez, la irreverencia y la conexión directa con el público pesan tanto o más que la experiencia. El choque no era solo personal, era también simbólico. Era el reflejo de un debate más amplio sobre cómo se transforma el periodismo y la comunicación en tiempos de influencers y transmisiones en vivo. Para muchos, la ruptura fue inevitable. Tarde o temprano, las diferencias de fondo iban a salir a la superficie. La confesión de Adela no solo generó titulares, también puso su carrera bajo el microscopio. Algunos críticos afirmaron que había sido imprudente hablar con tanta dureza, que eso afectaba su imagen de profesional intachable. Otros, en cambio, aplaudieron su sinceridad y valoraron que, a sus 62 años, se atreviera a hablar con transparencia sobre un tema incómodo. En programas de debate, colegas periodistas discutían si la frase «Maca no es mi amiga» debía considerarse un gesto de fortaleza o una señal de vulnerabilidad. Lo cierto es que, en cualquiera de los casos, la voz de Adela resonó con más fuerza que nunca. Un elemento clave en este episodio es la palabra traición. Aunque Adela nunca detalló públicamente los hechos exactos que llevaron a su decepción, la sola idea de sentirse traicionada conecta profundamente con la experiencia humana universal. Todos, en algún momento, hemos sentido que alguien cercano nos dio la espalda. Esa sensación de vacío, de haber confiado en vano, de haberse expuesto emocionalmente para después ser heridos, es algo con lo que la audiencia empatizó inmediatamente. Por eso la frase fue tan potente. No era solo un deslinde profesional, era un grito de dolor íntimo que se convirtió en bandera pública. Este conflicto también muestra algo que muchas veces olvidamos. Las figuras públicas, por más exitosas o reconocidas que sean, siguen siendo seres humanos vulnerables. Detrás de la imagen de Adela Micha, la periodista fuerte y experimentada, hay una mujer que sufre decepciones, que siente dolor,
y que busca defenderse de aquello que la hiere. Esa humanidad, al mostrarse sin filtros, genera tanto admiración como crítica. Algunos la valoran por mostrarse auténtica, otros la cuestionan por ventilar asuntos privados. Pero lo cierto es que, al hacerlo, Adela nos recuerda que la fama no protege contra la traición, y que el corazón humano, por más fuerte que parezca, siempre puede quebrarse. El estallido de la frase «Maca no es mi amiga» no fue un simple episodio pasajero en la vida de Adela Micha. Fue un punto de inflexión. A los 62 años, después de décadas construyendo una carrera sólida, reconocida y polémica, Adela se encontró frente a una prueba que no tenía que ver con el periodismo, sino con la intimidad de los vínculos humanos. Final se adentra en las consecuencias a largo plazo, lo que significó para ella enfrentar públicamente la traición, cómo reconfiguró su vida profesional y personal tras la decepción, y qué enseñanzas deja este episodio sobre la fragilidad, y también la fuerza, de las amistades en el mundo mediático. Romper una amistad nunca es fácil, y menos cuando esa relación ha sido expuesta frente a millones de ojos. Para Adela, la confesión significó un desahogo, pero también una carga emocional. Los días posteriores a la declaración estuvieron llenos de reflexiones. ¿Había hecho bien en hablar? ¿Había expuesto demasiado de sí misma? ¿Valía la pena cargar con el juicio público por defender su verdad? Fuentes cercanas afirman que Adela se mostró más introspectiva que nunca. En privado, comentó que lo más doloroso no era la reacción de los medios ni las críticas de las redes sociales, sino el vacío emocional de perder a alguien a quien había considerado una aliada. La traición, cuando viene de cerca, siempre deja cicatrices más hondas. Sin embargo, la vida no se detiene. Adela comprendió que, en medio de la polémica, tenía la oportunidad de reinventarse. A los 62 años, decidió volver a poner el foco en su independencia como periodista y en la construcción de espacios propios, sin depender de vínculos personales que pudieran transformarse en debilidades. La saga, su proyecto más emblemático en los últimos años, se consolidó aún más como un espacio suyo, personal, sin necesidad de compartir protagonismo. Comenzó a invitar a nuevas voces, pero esta vez con mayor cautela, estableciendo límites claros entre lo laboral y lo personal. El trabajo es trabajo, la amistad es otra cosa. Se volvió casi un mantra en sus declaraciones posteriores. El público, lejos de abandonarla, se mantuvo fiel. Algunos incluso encontraron en su actitud una fuente de inspiración. Si Adela podía empezar de nuevo, enfrentar decepciones y seguir de pie, ellos también podían hacerlo en sus propias vidas. La experiencia con Maca dejó una enseñanza que Adela no dudó en compartir. No todas las relaciones en los medios son amistades verdaderas. El mundo del espectáculo y el periodismo está lleno de vínculos utilitarios, conexiones estratégicas que se disfrazan de afecto pero que, al final, responden a intereses. En entrevistas posteriores, Adela comentó: «Uno aprende a distinguir, y cuando te das cuenta de que alguien no está ahí por ti, sino por lo que representas, lo mejor es soltar. Duele, claro que duele, pero te libera». Estas palabras resonaron profundamente en muchas personas que, aunque no pertenecen al mundo mediático, han vivido experiencias similares en sus entornos laborales o personales. Adela, con su testimonio, se convirtió en voz de quienes han enfrentado la desilusión de descubrir que un supuesto amigo no era tal. Una de las consecuencias más significativas fue la recuperación del poder personal. Durante años, Adela había soportado tensiones, silencios y malestares en nombre de mantener la imagen de una amistad perfecta. Pero al atreverse a decir en voz alta «Maca no es mi amiga», rompió esas cadenas invisibles que la ataban. Decir «no» es un acto de valentía, especialmente en sociedades que esperan que las mujeres sean siempre conciliadoras, comprensivas y tolerantes. Adela rompió con esa expectativa y mostró que una mujer madura, con experiencia y trayectoria, también tiene derecho a poner límites,
a señalar una traición y a cerrar puertas cuando lo considera necesario. Para muchas mujeres de su generación, la confesión de Adela fue un espejo. Se vieron reflejadas en ella. Mujeres que han dado mucho por amistades, relaciones o proyectos y que, al final, se encontraron con la traición. El mensaje de Adela fue claro. Se puede seguir adelante, incluso después de una decepción dolorosa. En foros, columnas de opinión y redes sociales, se multiplicaron los comentarios de mujeres que compartían sus propias historias. La amiga que las traicionó en el trabajo, la colega que las desplazó o la confidente que resultó no serlo. Adela, sin proponérselo, abrió un espacio de catarsis colectiva. Otro de los puntos que emergieron tras la ruptura fue la reflexión sobre la soledad. A menudo, la sociedad ve la soledad como una carencia, un vacío, algo negativo. Pero Adela comenzó a resignificarla como un espacio de libertad y fortaleza. A los 62 años, en lugar de lamentarse por la pérdida, decidió celebrar lo que había ganado: claridad, independencia y la posibilidad de elegir con quién compartir su camino. Prefiero estar sola que mal acompañada. Dejó de ser un cliché para convertirse en una afirmación vital. Lejos de hundirse en el dolor, Adela transformó la traición en narrativa de renacimiento. Cada entrevista, cada declaración pública y cada proyecto nuevo fueron presentados como parte de un ciclo en el que la caída era solo el preludio de un resurgimiento más fuerte. Este proceso de resiliencia no pasó desapercibido. Sus seguidores empezaron a verla no solo como periodista, sino como ejemplo de resistencia emocional. Su historia trascendió lo mediático para convertirse en una lección universal sobre cómo enfrentar las decepciones de la vida. La pregunta inevitable es: ¿quién ganó después de todo este episodio? ¿Adela, al liberarse de una relación que la lastimaba, o Maca, al mantener su estilo irreverente y su independencia? La verdad es que no hay vencedores ni vencidos. En estas historias, lo único claro es que cada una tomó un camino distinto. Adela eligió la sinceridad, la transparencia y el renacimiento. Maca, la independencia y el silencio parcial. El tiempo, como siempre, será el verdadero juez. La historia de Adela Micha y Maca Carriedo no es solo una anécdota pasajera dentro del mundo de la farándula mexicana. Es un espejo en el que todos, en algún momento de la vida, podemos vernos reflejados. Porque detrás de los reflectores, más allá de los micrófonos y de las transmisiones en vivo, lo que realmente se expone aquí son las fragilidades humanas, la confianza, la amistad, la decepción y finalmente, la necesidad de decir la verdad aunque duela. A los 62 años, Adela rompió una cadena silenciosa que la ataba a una relación que ya no representaba lo que solía ser. Y lo hizo con una frase breve, contundente y al mismo tiempo profundamente desgarradora. Maca no es mi amiga. Esas palabras, que en cualquier otra circunstancia podrían haber pasado inadvertidas, se convirtieron en un terremoto mediático y emocional. No solo porque sorprendieron a quienes creían en la complicidad eterna entre ambas, sino porque tocaron fibras universales. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido esa traición silenciosa? Esa desilusión que cala más hondo que cualquier herida física. ¿Cuántos hemos tenido que aceptar que alguien a quien considerábamos aliado, en realidad, no estaba de nuestro lado? Adela, con su experiencia, nos recuerda que la edad no inmuniza contra la decepción, pero sí nos da herramientas para enfrentarla con dignidad. A los 62, ella no eligió callar. No eligió guardar las apariencias ni mantener una máscara para complacer al público. Eligió, en cambio, hablar con franqueza, aunque supiera que esas palabras desatarían polémicas y juicios. En un mundo mediático donde muchas veces se prioriza la imagen sobre la autenticidad, lo que hizo Adela fue un acto de valentía. No se trataba simplemente de deslindarse de Maca, sino de recuperar su voz, de poner un límite, de recordar al público y a sí misma que la amistad verdadera no se negocia ni se actúa. Se siente, se demuestra y se mantiene con hechos, no con apariencias.
Ese gesto, que algunos calificaron como innecesario o excesivo, fue, en realidad, un acto de amor propio. Porque poner un alto a lo que nos lastima no es egoísmo, sino respeto hacia uno mismo. Y Adela, al hacerlo públicamente, se convirtió en una especie de portavoz de todos aquellos que alguna vez tuvieron miedo de decir: «Basta, esta persona ya no es mi amiga, no es mi compañero, no está conmigo como creía». La repercusión del caso Adela Maca va más allá del espectáculo. Ha abierto un debate sobre las relaciones en el ámbito laboral, sobre la delgada línea entre lo profesional y lo personal, y sobre cómo la popularidad y los intereses pueden distorsionar los vínculos humanos. Para el público, la enseñanza es clara. No todas las sonrisas que vemos en pantalla son reales. No todas las complicidades que se muestran en redes sociales son auténticas. Y no todos los vínculos que creemos sólidos lo son en realidad. Pero, al mismo tiempo, la lección más poderosa es que está bien reconocerlo. Está bien soltar. Está bien poner un límite. En tiempos donde las apariencias dominan y donde muchos viven atrapados en relaciones tóxicas solo por miedo al qué dirán, el gesto de Adela nos recuerda que la libertad personal empieza cuando dejamos de fingir. Más allá del escándalo, Adela demostró que siempre es posible reinventarse. A los 62 años, lejos de hundirse en la polémica, utilizó este episodio como motor para replantearse su espacio profesional y personal. Volvió a poner el foco en sus propios proyectos, en fortalecer la saga como plataforma independiente y en abrir la puerta a nuevas voces, pero bajo sus reglas, con claridad en los límites. Esa capacidad de levantarse, de transformar una herida en impulso, es lo que ha hecho que su historia resuene tanto. Porque al final, más allá de las cámaras, Adela nos está enseñando una lección de resiliencia. No importa cuántas veces nos decepcionen, lo importante es seguir adelante, con más claridad y más fuerza. Otro aspecto crucial de este episodio es cómo Adela resignificó la soledad. Lejos de verla como fracaso, la abrazó como una oportunidad de libertad. Su mensaje es claro: prefiero estar sola que mal acompañada. Y en esa afirmación hay una verdad que muchas veces olvidamos. La soledad no siempre es ausencia. A veces ese es el espacio necesario para crecer, sanar y encontrar paz. En un mundo que nos bombardea con la idea de que necesitamos constantemente rodearnos de amigos, parejas y aliados para sentirnos valiosos, Adela nos recuerda que la dignidad propia vale más que cualquier compañía forzada. Después de todo lo vivido, la gran pregunta es: ¿qué queda? La respuesta es simple pero profunda. Queda la experiencia, queda la lección y queda la fuerza. Porque cada traición, por dolorosa que sea, es también una oportunidad para conocernos mejor, para redefinir nuestros límites y para recordar quiénes somos sin las máscaras que otros intentan imponernos. Adela salió de esta prueba con cicatrices, sí, pero también con una voz más firme. Y esa voz, que a veces incomoda, es también la voz de la verdad. Querido lector, querida lectora, si esta historia de valentía, traición y resiliencia te ha tocado, si sientes que las palabras de Adela resuenan en tu propia experiencia, te invito a dar un paso más. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo reportajes profundos, reflexiones que van más allá de los titulares y análisis que desnudan las realidades humanas detrás de la fama. Dale like a este artículo si encuentras en él algo que te inspira o te hace reflexionar. Comenta tu opinión. ¿Crees que Adela hizo bien en hablar con tanta franqueza? ¿O debió mantener silencio? Tu voz importa, y este espacio está hecho también para ti. Y sobre todo, comparte esta historia con tus amigos, familiares o colegas. Porque hablar de la traición y de la resiliencia no solo es un tema de celebridades, es una conversación que todos necesitamos tener. Cada clic, cada interacción, cada gesto de apoyo, nos permite seguir construyendo este espacio de diálogo, de periodismo humano y de verdad.
La historia de Adela Micha nos recuerda algo esencial. La fuerza de una persona no se mide por cuántas amistades conserva, sino por su capacidad de mantenerse fiel a sí misma incluso en medio de la tormenta. Y a los 62 años, Adela eligió ser fiel a su verdad, aunque eso implicara romper con una imagen cómoda para el público. Ese es el legado de este episodio. La autenticidad, la valentía y la dignidad de decir lo que muchos callan. Y si algo nos deja claro es que la verdadera amistad, la que resiste todo, no necesita cámaras ni reflectores, solo necesita sinceridad. Así, la voz de Adela no solo fue un grito personal, sino también una lección universal. Nunca es tarde para soltar, para poner límites y para empezar de nuevo. Si valoras este tipo de historias, no olvides suscribirte, dar like y compartir. Porque juntos, con cada lectura y cada reflexión, seguimos construyendo un espacio donde la verdad, aunque duela, siempre tiene un lugar.